con la segunda etapa de la enseñanza que inicié la semana pasada, porque creo que, pues, escudriñando, pues descubres cosas nuevas. Y vamos a ver qué podemos aprender acerca de el cielo nuevo y nueva tierra de Apocalipsis capítulo 21, que dice de esta manera: y vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21:1, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, o sea, ya no existen más. Y el mar ya no es, tampoco, ya no hay mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del tabernáculo, una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará toda lágrima Dios de todos los ojos de ellos. Y la muerte ya no será más, ya no hay muerte, ya no hay más llanto, más clamor, no hay dolor, porque las primeras cosas se fueron, son completamente, pertenecen al pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, todo nuevo. Si alguno está en Cristo, todo nuevo para ese que está en Cristo. Todo lo nuevo que Dios está preparando está siendo preparado para la nueva especie que Dios está creando aquí en la tierra. Y entonces, ya muy listos y muy preparados, y después de haber leído la palabra de Dios, tomen sus asientos, por favor, pero les ruego que estén muy atentos a la palabra de Dios en esta mañana. Estuvimos, analizando en nuestro estudio anterior de qué forma Dios va a llevar a cabo una total, diferente, nueva, completamente nueva creación. Al grado que esta creación que Dios está llevando a cabo con esta tierra, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pedro, pues ya sabemos que esta tierra está condenada para desaparecer, para ir al polvo, para que sea completamente desaparecida, hecha polvo. Y todo lo que el apóstol Pedro escribió precisamente acerca de esto es que va a quedar completamente desintegrado. Todo lo que ustedes miran del cielo, la tierra, todo. Dice que los elementos, los átomos, se van a fundir y va a haber una explosión donde van a quedar completamente pulverizados, desintegrados, porque estos elementos ardiendo serán deshechos o serán quemados. Pero quiero en esta ocasión poner énfasis en algo que dice Apocalipsis 21, versículo 1, donde leíamos, donde dice que el mar ya no existe más, o que ya no va a existir en la nueva creación que Dios está haciendo. Y la pregunta a lo mejor que puede llegar a sus mentes: ¿por qué ya no va a existir el mar? ¿Cuál es la razón por la que ya no va a haber mar? Cuando Dios solamente nos concentró, fíjese, a todos nosotros solamente nos concentró en la cuarta parte de lo que es toda la tierra. 3/4 partes de la tierra son agua. Y solamente, pudiéramos decir, nos dio el mínimo espacio. La cuarta parte, pues prácticamente es un muy mínimo espacio que Dios nos dejó. Pero, ¿qué hubiera sucedido si todo el planeta fuera solamente tierra?
sin agua. Vamos a tratar aquí un poco de esto para poder tener una respuesta acerca de lo que estamos viendo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tierra es la palabra eretz, que es del hebreo, y esto es muy importante que ustedes lo graben, que lo apunten para que puedan comprender esto, que es muy importante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tierra, nuevamente, es la palabra hebrea eretz, que significa tierra seca. Pero encontramos ya nosotros en el verso 2 de Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos que la tierra aparece, pero ya cubierta de agua. Y es aquí donde quizás viene precisamente a nuestras mentes la forma para poder entender la respuesta a la razón por qué existe el agua sobre la tierra. Génesis 1:1, tierra seca significa, pero en el verso 2 la tierra estaba cubierta de agua, y no solamente encontramos eso, sino también devastada, vacía, desolada totalmente o completamente vaciada. Y añadámosle todavía que estaba cubierta de tinieblas. Y dice Jeremías 4:23 que en los cielos y en la tierra, de acuerdo a lo que entendemos, no había luz en ellos. Escuchen, de acuerdo a lo que Jeremías está diciendo. Jeremías 4:23. De acuerdo a Jeremías, encontramos que Dios no hizo la creación originalmente así como la conocemos ahora, de esta manera. Es decir, entre el verso 1 y el verso 2 sufre la tierra una tremenda alteración. Ojalá que ustedes me vayan siguiendo muy tranquilos, así relajados, con una mente muy abierta para poder entender esto, que es muy importante. Decía, que del verso 1 al versículo 2 sucedió algo que cambió totalmente la forma en la que la tierra había sido creada en el principio. Sucedió, de acuerdo a lo que entendemos por otros versículos que vamos a tratar de analizarlos, sucedió una catástrofe. Algo tremendo que sumió totalmente la tierra en agua y fue cubierta, de acuerdo a lo que entendemos por lo que la Biblia nos enseña, y quedó anegada en agua. Pero si nosotros nos adentramos un poco más para poder comprender esto, los pasajes de Isaías 14, especialmente el versículo 17, donde dice que puso este adversario de Dios, Satanás, el mundo como un desierto. Estamos hablando de Génesis 1:1, no Génesis 1:2, ¿ok? Puso el mundo como un desierto que asoló las ciudades, destruyó a sus habitantes, desoló la tierra, la vació, y en el versículo 20, Dios de este mismo capítulo 14 dice que destruyó la tierra y mató completamente a todos sus moradores. Eso significa que antes de que Dios trajera un juicio sobre la tierra, aparentemente la tierra no tenía agua en ese tiempo, antes de que fuera destruida por Lucifer, porque encontramos que no solamente asoló la ciudad, mató a sus moradores, a sus presos, dice Isaías, nunca dio cárcel. Este querubín cubridor que quiso levantarse y ponerse al nivel de Dios,
pero sin embargo encontramos que a partir de esta desobediencia llevado a cabo, vino un juicio sobre la tierra. Ahora, en Ezequiel 28 descubrimos de que antes de que el ser humano fuera creado en este planeta ya había sido habitado antes. Porque en Génesis 1 vemos que Dios comienza a restaurar algo que ya estaba creado, algo que ya existía. En el principio sí, Dios creó los cielos y la tierra, pero a partir del versículo 2 no tenemos históricamente la forma bíblica para poder comprender cuánto tiempo pudo haber pasado. Pero sí sabemos de un juicio que Dios llevó a cabo antes de que comenzara a restaurar todo, absolutamente todo lo que ya estaba creado. Algo que ya existía y Dios lo vuelve a echar a andar. Y estuvo habitado por lo que actualmente se conocen como los espíritus demoníacos. Porque de acuerdo a la Biblia vino un juicio a causa de la rebelión que Satanás quiso levantar en contra de Dios, y el mundo, por causa de esa rebelión que hizo Satanás en contra de Dios, sepultó la tierra en agua. Esto es muy importante que lo entendamos. Y Dios no condenó a los demonios al infierno, porque el infierno es el lugar donde están pero los espíritus de los humanos que han sido desobedientes a la palabra de Dios o que se han rebelado en contra de Dios. Los demonios, ya entendimos, tienen otro lugar que se llama el abismo. ¿Se recuerdan ustedes? Que ya lo estudiamos. Y los ángeles caídos, que tienen también otro lugar que se llama el Tartarus, o prisiones de oscuridad, donde están encadenados en espera para ser juzgados. Entonces, los demonios quedaron sueltos en el espacio. Y cuando el ser humano fue puesto aquí en esta tierra, estos espíritus que, de acuerdo a la Biblia, estos demonios polulaban en la atmósfera, esperando Satanás el momento para atacar desde el día en que el hombre fue puesto en el jardín del Edén. Como se creía que él era el dueño de este planeta y que Dios pusiera a alguien más para que lo gobernara, como que no le gustó a Satanás y buscó la forma de destruirlo cuando pone precisamente al hombre en el jardín del Edén. Y como estos que habitaron anteriormente la tierra, por el juicio que Dios llevó a cabo en la tierra, quedaron sin cuerpos. Porque ese fue el juicio y la maldición que quedó o que cayó sobre ellos, que quedaron sin cuerpos, y de acuerdo a la Biblia están flotando en el espacio. Efesios 6:12 dice que están en los aires, sin cuerpos. Son espíritus de demonios que gobiernan, de acuerdo a esta porción de la Biblia, en el reino de las tinieblas. Y es precisamente por esa razón es que el apóstol claramente nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos espíritus que vagan en los aires, contra esos gobernadores de las tinieblas con las que nosotros estamos constantemente luchando, porque quedaron sin cuerpo y ellos anhelan descansar. Quieren un cuerpo donde habitar, porque están condenados por Dios a ser errantes, vagabundos en el espacio, y buscan cuerpos humanos para poder descansar. Y pueden meterse en un solo cuerpo. ¿Cuántos? ¿Cuántos registra la Biblia que tenía un solo hombre? 6,000, una legión. Imagínense ustedes
todo lo que pueden llegar a trastornar al hombre cuando pueden entrar en el hombre y están buscando cuerpos. Como no hay perdón para ellos, porque ya fueron enjuiciados, por eso son extremadamente perversos y tratan de destruir, tratan de arrastrar junto con ellos, porque su destino final será el lago de fuego. Por eso a lo mejor nosotros tenemos que aprender a identificarlos cuando se quieren meter a nuestra vida, cuando quieren entrar a nuestro cuerpo, cuando quieren comenzar a gobernar nuestras mentes, nuestras pasiones, y repentinamente comienzas a sentir rencor contra alguien cuando no lo tenías. ¿Qué significa? Que si nosotros nos convertimos en presa fácil de esos espíritus inmundos que vagan en los aires, van a entrar, van a querer gobernar, van a querer destruir todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Y de repente, cuando escuchas probablemente a alguien hablar mal de alguien, ese rencor puede comenzar a cundir en tu mente y en tu corazón. Puede ser contra tal o cual persona, aunque no te haya hecho nada, nomás porque la ves te cae mal. ¿Por qué comenzamos a tener ese tipo de actitudes? Es muy probable que estemos siendo presa de esos espíritus inmundos sin darnos cuenta, porque trastornan las emociones, trastornan los pensamientos, trastornan las actitudes de las personas que les dejan entrar a sus vidas. Acuérdense que cuando Cristo nos salvó, dice que sacó absolutamente a todos los inquilinos que había en esta casa y se asentó Él en nuestras vidas. Él quiso tomar el lugar, Él quiso ser parte nuestra, Él quiso habitar en nuestras vidas, porque de acuerdo a la Biblia nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cristo mora en nosotros, pero ¿qué sucede si dejas que entren esos espíritus a tu vida? Cristo, dice la Biblia, se va. Y como encuentran la casa ordenada, ya tus pensamientos fueron ordenados, tus pasiones, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar ya había sido completamente restaurada. Entran y dice la Biblia que como la casa está limpia, vacía, todo en orden, pues entonces llegan estos cuachalones a destruir todo lo que ya Dios había arreglado. Imagínese una persona que entra a una casa que está bien bonita, bien arreglada, todo en su lugar, y dice, no, y que empiece a abrir los closets y aventar todo, y hacer un cochinero y convertir esa casa en un muladar. Eso es precisamente lo que hacen estos espíritus inmundos. Si los dejamos que entren a nuestra vida, van a destruir todo, absolutamente todo lo que Dios ya había arreglado en nuestras vidas, y se va a convertir en nuestra vida en una pesadilla. Pero sabemos nosotros que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Él nos cuida, Él nos protege, Él tiene cuidado de nosotros. Pero óiganme bien, no les den entrada. No dejes que nadie, absolutamente nadie, dañe tus pensamientos y tu corazón con palabras perversas de rencor y de odio en contra de los demás. Los primeros que van a ser en estrenar, porque de acuerdo a la Biblia, Dios ya le dio juicio, pero finalmente serán lanzados al lago de fuego, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Pero los primeros en estrenarlo, de acuerdo a la palabra de Dios, será el anticristo, el falso profeta, y luego después Satanás y todos sus demonios. Porque están ya bajo maldición y juicio de Dios. Entonces, el planeta quedó bajo el agua como un juicio primario. Y después Dios separó el agua, la separa, la eleva hacia el cielo y formó la atmósfera. Formó la atmósfera.
y solo un cuarto de tierra quedó descubierto. Por eso cuando vemos que la Biblia dice que Dios separó la tierra, por ejemplo, si ustedes ven un mapa y si ustedes tratan de juntarlo, ustedes van a ver que puede encajar perfectamente en la forma en la que la tierra fue separada. O sea que cuando nosotros vemos en la Biblia estas cosas, a nosotros nos impresiona ver la perfección y podemos nosotros claramente poder ver con toda certeza que la separación fue literalmente así como la Biblia lo dice, y que si se regresara encajarían perfectamente como si fuera un rompecabezas, la forma en que Dios separó la tierra. Se convertiría como en un rompecabezas que exacta perfectamente se encaja. O sea, de acuerdo a la Biblia, estaban todos los continentes juntos, como Europa, América y los demás continentes. En Génesis 1:10 dice que Dios los separó. Y la Biblia nos revela que hasta en el mar, escuchen, hasta en los mares pululan los demonios. Esto es muy interesante que nosotros podamos descubrirlo a la luz de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, encontramos en el mar a una bestia, o pudiéramos decir la entrada a ese lugar que se convierte, como la Biblia lo llama, el abismo. Cuando el apóstol Juan vio una visión, dice que la bestia que salió del abismo, salió del mar Mediterráneo. Eso significa que existe como una puerta, como una entrada en el mar para poder entrar al abismo. Y ahí Juan lo vio, y encontramos entonces, de acuerdo a la Biblia, en esta porción del libro de Isaías, capítulo 27:1, cuando habla precisamente acerca de la forma en que el mar también es un lugar donde los demonios están polulando, están moviéndose. En el capítulo 57 del mismo libro, del libro de Isaías, pero en el versículo 20, en el capítulo 57:20, vemos cómo Dios también relaciona a los impíos con el mar. Es una forma ilustrativa, o pudiéramos decir que es un símbolo también de maldad. Por eso esta tierra, de acuerdo a lo que conocemos por la palabra de Dios, tiene que ser destruida, sustituida por una tierra nueva, por unos cielos nuevos. Y la tierra nueva sin mar significa que no van a poder en ninguna forma existir algo que esté relacionado con lo que nuestro adversario de alguna forma transversó y destruyó. Aquí encontramos esta sustitución de la tierra, como lo dice el Salmo 102:25, donde el salmista David, muchos años antes atrás, había precisamente hablado de esta destrucción, o de esta forma en la que Dios iba a poner todo, absolutamente todo nuevo, para cuando la iglesia, para cuando sus hijos estén listos para poder reinar sobre esos reinos maravillosos, preciosos que Dios ha preparado para nosotros. Dice el salmista: tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás.
Todos ellos se envejecen como un vestido, como ropa de vestir, los mudarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista de los cielos y de la tierra que hoy conocemos? Que están bajo una maldición que se conoce como la ley de la termodinámica, que se envejece. O sea, están sufriendo un desgaste porque de acuerdo a la Biblia, todo lo que está bajo maldición entró en una etapa de un desgaste, bajo contaminación. Bajo la maldición de Dios, todo, absolutamente todo se envejece, como lo que sucedió con el hombre. Dios había planeado que el hombre reinara sobre la tierra, que él fuera rey sobre la tierra, pero por causa del pecado encontramos que entró la maldición en el hombre y hasta las actividades que hacía el hombre entraron bajo maldición. Porque de acuerdo a la Biblia, antes de que entrara el pecado al hombre, el hombre era una persona que estaba labrando la tierra. Dios lo puso ahí para que trabajara, para que labrara la tierra, para que estuviera en una constante actividad. Pero después de que entra el pecado, hasta el trabajo que el hombre hacía se convirtió en una maldición. Porque Dios no puso al hombre en el jardín ahí para que estuviera nada más ahí echadote en una hamaca y disfrutando de la creación. ¿Qué dice la Biblia que hacía el hombre? La labraba la tierra, estaba trabajando. Pero después de que entra el pecado, hasta en eso entró la maldición. Dios le dice, ahora para poder ganar tu pan de cada día te va a costar sudor de tu frente. A la mujer le dijo, con dolor vas a tener a tus hijos. ¿Por qué? Porque todo entró en un ambiente de maldición donde hasta los cielos, las estrellas, el cielo y la tierra fueron contaminados con esa maldición. Y entró la ley del desgaste, la ley de la termodinámica, donde todo lo que está bajo maldición se comienza a desgastar. Todo, absolutamente todo, por causa del pecado. Y como todo entró en maldición, Dios tiene ahora que restablecer absolutamente todo para que todo sea nuevo y todo lo que estaba bajo maldición quede en el pasado, donde ya no va a quedar completamente todo en el olvido. Ahora, veamos también algo muy interesante en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 3 y al versículo 5. Donde dice, del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se infeccionó bajo sus moradores. Escuchen ustedes el tipo de contaminación que entró aún hasta las cosas criadas por causa del pecado del hombre. Todo, absolutamente todo quedó bajo maldición. ¿Por qué? Porque falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición, escuchen ustedes, consumió. La maldición consumió la tierra. Versículo 6, la maldición consumió la tierra. Eso significa, escuchen ustedes, cómo todo fue de una manera por causa de que el hombre pecó contra Dios, que traspasó la ley. Del hebreo es la palabra Torah, o sea, Dios puso limitaciones, demarcaciones, dio mandamientos, dio preceptos que no debemos de traspasar, pero el ser humano no hace caso.
No hace caso. Por eso Dios estableció leyes morales para que el hombre las respetara, pero lo más triste, yo digo, y es el colmo, que hasta en los cristianos haya tanta dificultad para entender estos principios. Eso es lo que a veces da un poquito más de tristeza en el corazón. Cristo simplificó toda la ley en 2 mandamientos para que nosotros nos concentráramos en ellos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el segundo, dijo, es muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como que entendemos mal esos términos. Deberíamos de entender entonces que si nosotros no entramos en lo que Dios estableció para bendecirnos, podemos acarrearnos maldición para nuestras vidas. No es a la persona que odias, a la que dañas, es tú. Porque el rencor no es un sentimiento, es una actitud que nosotros tenemos que cuidar. Por eso encontramos cómo en este tiempo el hombre ha traspasado las leyes de Dios y tiene que haber consecuencias, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Es inevitable que el hombre tenga que pasar por el juicio de Dios si no se apercibe, si no ha creído a la palabra de Dios, si no se ha sometido a lo que Dios estableció para bendecirnos. Dios le dijo a Israel: si tú cumples todos los mandamientos que yo te escribo hoy, vas a ser bendito, va a ser bendito tu hogar, bendito tu matrimonio, benditos tus hijos, bendita toda tu simiente. Todo lo que toques, todo lo que hagas va a prosperar. No nos los dio por dárnoslos. Él tiene un plan maravilloso, glorioso, precioso, cuando nos dice que nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Dios está diciéndonos: escoge el bien para que vivas tú y tu simiente, aunque nos cueste, aunque suframos, aunque parezca como que no podemos, pero aprendemos a amar y a respetar lo que Dios estableció para que Él pueda bendecirnos y seamos de bendición para otros mientras estemos aquí sobre la tierra. En el versículo 19 de Isaías 24, quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Ya dijimos, por causa de la desobediencia del hombre. Pero, ¿qué importa si la tierra va a ser deshecha, si va a ser destruida? ¿Qué importa lo que suceda, lo que pase con esta tierra? Cristo ya inició, desde que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, un plan B para no permitir que esa destrucción alcance a los que le aman. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver, 2 de Corintios, capítulo 5. No puede alcanzarnos esa maldición de destrucción, aunque vivamos en un cuerpo de carne. El apóstol Pablo escribió describiendo, escuchen ustedes, la forma y la manera que Dios estableció para salvarnos de toda maldición, de destrucción. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, escuchen ustedes, está hablando del cuerpo humano. Está hablando de esto que ustedes ven aquí. Esta morada terrestre, inmediatamente después de que este cuerpo se deshaga, cuando muramos o cuando seamos transformados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a dar otro cuerpo, de acuerdo a lo que termina diciendo el apóstol Pablo, una casa hecha no de manos,
es a saber, no de esta creación. Está hablando precisamente de la transformación que Dios va a llevar a cabo, porque en cuanto nosotros partimos de este cuerpo, si todavía Cristo no ha venido, la Biblia nos dice que estamos presentes al Señor. Pero queda pendiente la transformación del cuerpo que se queda aquí enterrado en esta tierra. ¿Qué importa que se deshaga, que pase con él lo que sea? Sabemos que en la venida de Cristo este cuerpo va a ser resucitado, y si estamos vivos va a ser transformado. Así que la ley de la corrupción ya no puede entrar en nuestras vidas ni en nuestros cuerpos. Aunque este cuerpo se deshaga, no importa lo que pase, o si estamos vivos para ser transformados, pero nuestro cuerpo ya no va a haber corrupción. Sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, algo que está completamente fuera de esta creación en la que ahora vivimos. Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Revestidos significa volver a ser vestidos. Porque ahorita tenemos un cuerpo que no nos gusta. Tenemos un cuerpo que no estamos de acuerdo con el cuerpo que tenemos. Estamos siempre con la tendencia de que no nos gusta, porque estoy muy flaco, porque estoy muy alto, porque estoy muy orejón. Por cualquier cosa, hay cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan. Orejas de papalote, ¿no? Como dice. Pero sin embargo, en la transformación de nuestros cuerpos, todo quedará completamente en el pasado, y recibimos una comparación muy extraordinaria que encontramos en la Biblia, de una casa terrestre, de una casa de campaña, encontramos el cambio a un edificio. Vean ustedes el contraste que existe el día que nuestros cuerpos sean glorificados. Número uno, tiene que ser glorificado, porque si no, no pudiéramos resistir fuera de la tierra, o no pudiéramos salir de esta tierra. Pero en el cambio que Dios está llevando a cabo, nos está revistiendo. Porque estamos siempre con la tendencia de querer cambiar algo de nuestra vida, pero hay algo dentro de nosotros que está gimiendo, deseando que nos den un cuerpo nuevo, o sea, ser revestidos de nuestra habitación celestial. Algo que está a punto de llevarse a cabo. Es la esperanza que tenemos de un día poder disfrutar eternamente con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, porque dice la Biblia que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Versículo 3, puesto que en verdad habremos de haber sido hallados vestidos y no desnudos. La desnudez de Adán y Eva ha sido arrastrada como una maldición por el ser humano durante todo este tiempo. Pero gracias a Jesucristo, nosotros pudimos restablecer todo lo que habíamos perdido, y lo recuperamos con creces. Porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Ahora vamos a entender lo que realmente significa esta transformación, para poder adaptarnos al nuevo ambiente de la nueva creación de Dios. Pero tenemos que empezar la transformación desde ahorita, desde este momento. Desde hoy comienza a cambiar tus pensamientos.
Comienza a cambiar tus actitudes. Comienza a servirle mejor a Jesucristo. Dale lo mejor de tu vida. Yo estoy seguro que Él te va a recompensar de una manera maravillosa si te atreves a creerle a Jesús y a entregarle todo tu corazón y hacer lo que sea por la obra de Dios. Sea lo que sea, para que la obra de Dios sea exaltada. Predica, exhorta a tiempo, fuera de tiempo. Haz que el Evangelio sea conocido por todo el mundo y Dios te exaltará a su tiempo. Dios te exaltará a su iglesia, Dios la quiere revestir. Dios quiere llegar a un nivel superior, a un nivel que ni siquiera nos imaginamos, que ni pasa por nuestra mente, dice el apóstol Pablo. Cosas que no se pueden describir, que ojo no vio, ni han pasado por la mente del hombre, son las cosas que van a experimentar todos aquellos que le han creído a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso va a suceder cuando esto mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal es lo que está sujeto a la muerte, lo que está sujeto al desgaste, lo que está sujeto a que se deshaga, que se desaparezca. Óigame bien, nosotros, aunque estemos sujetos en un cuerpo mortal, ¿qué importa? Nos espera un edificio, nos espera una transformación, nos espera algo nuevo que Dios está preparando para nosotros. Así que denle toda la gloria a Jesucristo en esta mañana. Ya no estamos a la deriva, estamos con Jesucristo. Esto mortal, ya aunque esté sujeto a muerte, ya no vivimos según la carne, porque vamos a obtener un cuerpo inmortal, semejante al cuerpo de Jesucristo. Así que sigamos adelante confiando y creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesús. En Apocalipsis 21:2 vamos a ver algo interesante, que al ser destruida la tierra, también tiene que ser destruida la Jerusalén terrenal. Tiene que ser destruida, y bajará del cielo una nueva Jerusalén, y la razón es porque la Jerusalén actual no es la Jerusalén donde Dios prometió que viviría para siempre con su iglesia, sino la Jerusalén que baja del cielo. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Jerusalén terrenal encontramos en Mateo 23:37 que quedó bajo maldición. Esto es muy interesante. Mateo 23, versículo 37, donde encontramos que Jesucristo venía entrando a esta ciudad y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces, dice Dios, quise juntarlos a mis hijos para cubrirlos como la gallina cubre a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Por tanto, encontramos que Jesús habla de una maldición. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora y hasta que complete el último de los gentiles, o la plenitud, hasta que la plenitud de los gentiles entre en el tiempo de la gracia a la iglesia, hasta entonces no van a saber nada de mí. Y ya han pasado más de 2000 años y todavía Dios no ha tratado con ellos. Esto es muy glorioso, muy interesante. Quedó bajo esa maldición. Pero de acuerdo a la Biblia, entendemos que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel.
En la recta final, en los últimos 7 años, Dios va a tratar con ellos. Pero de acuerdo a lo que escribió el apóstol Juan, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Así que Él se apartó de ellos y fue a buscar a los que no eran su pueblo, a los que no eran su iglesia, a los que no eran el pueblo que Él había elegido. Y se miró hacia nosotros, a todos los gentiles, para poder tratar con nosotros, para poder salvarnos, para poder tener las promesas que ahora tenemos. No siendo pueblo de Dios, ahora somos participantes de las bendiciones que Dios le había prometido a su pueblo Israel. Y eso debe de ser suficiente para estar contentos, gozosos, agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, en esta mañana. ¿Quieren que les siga otra? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Con esto termino. Antes de la venida de Cristo, escuchen cómo Dios llama a la ciudad Jerusalén, la terrenal. Es muy triste, pero es una forma en que Dios la describe para hacer la diferencia. Y cuando ellos, Apocalipsis 11:7, hablando de los 2 testigos, hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad. ¿Cuál es esta ciudad? Jerusalén, que espiritualmente es llamada, escuchen, Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos entonces que antes de que llegue el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se le llama a Jerusalén Sodoma y Egipto, significado de degradación, depravación moral y de mundanalidad e idolatría. Pero nosotros no somos así. Nosotros no vamos a traicionar a Jesucristo. Nosotros estamos conscientes como hijos de Dios lo que nos espera. Yo espero que cada uno de ustedes esté consciente que lo que le espera a la iglesia es algo maravilloso, es algo glorioso, algo que no vamos a poder nosotros ni siquiera describirlo. Nos vamos a desbordar de la alegría de lo que está por suceder en nuestras vidas. Y entonces vamos a poder decir: valió la pena servir a Jesucristo todos los días de mi vida mientras estaba allí en la tierra. Valió la pena. Y por fin, como dijo el Señor, benditos de mi Padre, venid, entren al gozo de su Señor. Allí será lo más maravilloso, esperar ese momento. Esperar el momento que nos digan: entra al gozo de tu Señor. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Pónganse de pie.